Pasamos a otro tema. El último estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo concluyó que Chile es uno de los países menos expuestos a la vulnerabilidad inmediata, pero mantiene importantes desafíos en términos de desigualdad y escasez de recursos en materia de salud. Diferencia en los niveles de ingreso, educación y la esperanza de vida hacen que se mantengan las desigualdades. Para profundizar en este análisis, estamos en contacto con Marcela Río, representante asistente del PNUD en Chile. Marcela, un placer. Gracias por esta conversación. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Menor vulnerabilidad, pero en comparación a quiénes, para entender la conclusión que, una de las tantas conclusiones que entrega este informe, este estudio. Sí, bueno, aclarar, nosotros, estos son, el PNUD a nivel mundial lanza este conjunto de indicadores, dos sets de tablas de indicadores comparados para 189 países que miden dos dimensiones distintas. Primero, la preparación de los países para enfrentar la crisis, y en eso se toman indicadores como el índice de desarrollo humano, los niveles de desigualdad, pero también las condiciones en las que funciona el sistema de salud y los niveles de conectividad de los distintos países. Y después también entregamos información respecto de la vulnerabilidad que tienen los países una vez que se desata la crisis. En ese ámbito, en la primera dimensión, en esto de preparación para enfrentar la crisis, Chile está dentro del país, entre el conjunto de países con indicador con desarrollo humano alto, y eso hace que tenga condiciones estructurales más favorables para enfrentar la crisis que otros países, en particular de América Latina y el Caribe, pero también de otras regiones del mundo como África y algunos países asiáticos. Ahora, cuando se compara las condiciones del sistema de salud con los países ricos, digamos, con los países de alto desarrollo humano, Chile todavía tiene condiciones que le falta, digamos, para alcanzar los niveles de los países europeos, por ejemplo. Cuando miramos los datos de camas de hospital por habitantes, Chile tiene solo 22 por 10.000 habitantes y los países de desarrollo humano alto tienen 55 camas por 10.000 habitantes, y hay una diferencia también importante en la cantidad de médicos y en la cantidad de enfermeras. Hablamos, Marcela, de vulnerabilidad inmediata. ¿Cuál es el segundo paso luego de esto inmediato? ¿Cuánto contempla en términos de tiempo ese concepto de inmediatez? Bueno, lo que nosotros queremos llamar la atención es que más allá de las condiciones sanitarias y las medidas que se tomen respecto de la pandemia misma, hay un conjunto de factores sociales y económicos que hacen que muchos países, muchas sociedades tengan, y en particular ciertos sectores de las sociedades, producto de profundas desigualdades, tengan una vulnerabilidad mayor. Por ejemplo, los trabajadores informales, las mujeres jefas de hogar, los niños, las personas de tercera edad y quienes viven bajo pobreza, entre otros grupos, los migrantes, los refugiados, tienen condiciones menos favorables. Hoy día el 40% de la población del mundo no tiene ningún sistema de protección social, lo que hace que para enfrentar una crisis tengan una situación de extrema vulnerabilidad. No tienen ingresos asegurados, no tienen derechos laborales como por ejemplo pueden ser seguros de desempleo, no existe necesariamente cobertura de salud total. Y lo que hemos evidenciado desde Naciones Unidas en otras crisis, quizás no de esta magnitud, pero como por ejemplo cuando se desata el virus del ébola en África, es que la cantidad de muertos, de personas que fallecen, no es solo vinculado al virus propiamente tal, sino también a la crisis socioeconómica y ambiental que se produce producto de la crisis. Entonces tiene una gran cantidad de personas que están expuestas después a hambre extrema o a situaciones de vulnerabilidad respecto de otras enfermedades cuando se debilitan en extremo los sistemas de salud producto de una crisis epidemiológica como la que estamos sufriendo. Entonces, el llamado acá es a enfrentar esta crisis teniendo en cuenta estas desigualdades y problemas estructurales que vienen de antes. Nuestro administrador y el secretario general de Naciones Unidas han planteado de que pensando en volver a la normalidad tenemos que ser conscientes que la normalidad que teníamos no era suficientemente buena, no era una normalidad a la que queremos volver si esa normalidad estaba cruzada por profundas desigualdades estructurales que hacen que ciertos sectores de la población se vean particularmente expuestos a crisis recurrentes como la que estamos enfrentando hoy día.
Marcela, ¿cómo se puede enfrentar esa situación tomando en cuenta un hecho innegable, que la crisis sanitaria, económica, social va a ir aumentando, haciendo más evidente, potenciando desgraciadamente esta desigualdad, esta brecha que existe en Chile y que, como tú decías, desde antes, de hecho desde antes del estallido social, estaba muy presente y estaba también en una situación muy preocupante? Bueno, acá lo esencial es tomar medidas que estén basadas en un diagnóstico eh, muy claro respecto de cuáles son las necesidades de los distintos grupos. Hay que entender que no todas las personas, no todos los grupos de la sociedad tienen las mismas necesidades y están enfrentando los mismos problemas hoy día. Quienes tienen, por ejemplo, contratos fijos, con sueldos estables, que trabajan para grandes empresas, que tienen la capacidad para solventar este momento de crisis, van a tener condiciones bien distintas a las personas que son trabajadores o trabajadoras informales, que no tienen contrato, que no tienen posibilidad de buscar un seguro de desempleo. Las diferencias en cómo está afectando la crisis a los hombres y las mujeres, por ejemplo. Las mujeres no solo están menos insertas en el mercado laboral, sino que siguen estando a cargo de todo el trabajo de cuidado. Y la crisis ha profundizado las desigualdades en cómo se reparten las tareas domésticas. Entonces, lo esencial es que las políticas y las medidas que se vayan implementando aborden los problemas específicos de estos distintos sectores, que no sea como una talla, un mismo esquema para todos. Eso es algo en lo que el gobierno ya ha estado trabajando. Se están preparando distintos paquetes de medidas. Hay iniciativas para las pequeñas y medianas empresas, para los trabajadores independientes. El llamado, yo creo, es a profundizar en ese tipo de medidas que sean que miren específicamente las condiciones de las personas y actuar con mucha rapidez en términos de generar condiciones que permitan a las personas mantener un cierto nivel de vida en este momento durante la crisis, que no haga que tengamos un retroceso demasiado severo en términos de desarrollo cuando el país haya logrado salir de la crisis epidemiológica. ¿Cuál es en ese punto te hago la pregunta, cuál es tu evaluación de las medidas que se han implementado y que se van a seguir implementando desde el gobierno en ese punto en particular, y considerando lo que ha sido también un análisis de algunos sectores donde se señala que en una emergencia lo realmente necesario es transferencias directas para las familias que tengan montos importantes y que obedezcan a la situación de emergencia hoy, más que mañana? Bueno, acá nosotros desde el PNUD lo que hacemos son recomendaciones. Nosotros no somos una agencia que tenga el mandato de monitorear ni evaluar el trabajo de los gobiernos, estamos como para colaborar, pero el llamado es tener un paquete, digamos, diverso de medidas que apunten a las condiciones inmediatas, o sea, sí transferencias para resolver la falta de liquidez y de ingresos inmediatos, pero sabemos que cuando miramos el desarrollo humano y las condiciones de pobreza multidimensional, la única dimensión que importa no son solo los ingresos de los hogares. También tenemos que atender, por ejemplo, en los retrocesos en materia educacional, el qué hacemos para revertir, por ejemplo, las brechas que se pueden haber producido en estos meses o en este tiempo, cuando los niños y niñas de los hogares que tienen mejores condiciones, que tienen conectividad, que cada niño tiene un computador, un escritorio, que tienen conexión a Wi-Fi, en comparación a niños y niñas que no tienen conexión, por ejemplo, a Internet en sus casas, que no tienen computadores para cada uno, que no tienen escritorio, que no tienen un padre o una madre que está en casa, que ha tenido que salir a trabajar y por lo tanto no los puede acompañar. Entonces, hay dimensiones que son efectivamente inmediatas y hay muchas dimensiones de lo que esta crisis está provocando que no son inmediatas, que van a tener un efecto muy duradero si es que no las atendemos. Los temas educacionales, todo lo que tiene que ver con enfrentar las carencias del sistema de salud, cómo robustecemos el sistema de salud, cómo contribuimos y apoyamos, por ejemplo, el retorno al funcionamiento del sistema de salud, teniendo en cuenta el desgaste que esto ha significado y la presión que esto ha significado para los funcionarios y funcionarias. Eso es un tema que es vital en todo el mundo, o sea, más allá, digamos, de los aplausos y las felicitaciones
a los trabajadores de la salud a nivel mundial, es esencial considerar que los países, todos los países, tienen que invertir de manera significativa en fortalecer estos sistemas, en contar con mayor cantidad de personal que esté distribuido en todo el país para que todas las personas en distintos lugares puedan tener acceso a la salud en forma expedita, pero también en considerar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es esencial, digamos, poder retener a los mejores calificados profesionales en el sistema público que atiende a la mayoría de la población y por lo tanto tomar medidas hacia adelante también para fortalecer el sistema de salud es esencial. La desigualdad es multidimensional y estas dimensiones están íntimamente conectadas, lo que hemos estado conversando. Me quiero quedar un segundo con la situación de la educación, donde siempre se pone la alerta, una brecha que es bien grande entre un sector y otro y que distintos expertos, el mismo Ministerio de Educación lo ha dicho, con esta contingencia, con la imposibilidad de tener clases presenciales, es una brecha que ya era alta y va a aumentar de manera considerable. Y insisto, al ser multidimensional, íntimamente conectado, la educación va permeando al resto de las dimensiones de esta desigualdad. ¿Lo ven con preocupación lo que va a suceder de aquí en adelante cuando aún no hay claridad de llegar a una eventual restitución de las clases presenciales? Sí, de todas maneras, en esto otras agencias de Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF han estado trabajando y preocupados de esto. El Ministerio de Educación está en lo mismo y esta es una problemática, como decía antes, que es mundial. Y los países ricos también están enfrentando esta crisis, pero cuando tú tienes niveles de desigualdad mayores, cuando, como decíamos, hay condiciones de vida que son dramáticamente distintas, el efecto que esto puede tener en los niños de mediano y largo plazo es esencial atenderlo. Entonces hay que tomar medidas que puedan ser de acompañamiento, de reforzamiento, de repaso, también fortaleciendo para que las escuelas puedan hacerse cargo. Es muy complejo para muchas familias que por ejemplo, donde no hay un contrato fijo y ambos padres trabajan como independientes o a cuenta propia y tienen que salir a trabajar, a buscar, digamos, cómo sostener a su familia. Es muy difícil pedirle a esa familia que además pueda estar presente y hacer un acompañamiento de las labores escolares de las niñas y niños. Por lo tanto, el sistema educacional también tiene que considerar las condiciones en las que estos niños y niñas se desempeñan, que las condiciones que tienen en sus hogares y poder entregar en algún sentido un acompañamiento adicional que permita compensar estas desigualdades, porque en aquellos hogares donde los padres pueden quedarse en la casa o donde hay uno de los padres que está disponible o donde los padres y madres tienen niveles educativos más altos, hacer este acompañamiento es muchísimo más fácil. Por lo tanto, es esencial medidas más allá del corto plazo de cuándo volver, de mantener la distancia, de mantener las indicaciones, digamos, que puedan entregar las autoridades de salud. Va a ser esencial el pensar el cómo se pueden entregar un acompañamiento de mediano y largo plazo a los niños y niñas en sectores más vulnerables. Un tema, insisto, multifactorial que hay que considerar en esta crisis. Marcela Ríos, nuevamente gracias por acompañarnos y por esta conversación. Que tengas un buen día.